Gracias, Jorge. Bueno, gracias a Espe, a Maribí, a Chema por compartir este currazo con nosotros, por el cariño con el que compartís vuestra experiencia hoy aquí, pero sobre todo por el cariño con el que compartís experiencia cada día que trabajáis empatía, cada día que trabajáis por los derechos de todos los seres sintientes. Termino con los agradecimientos, de verdad. Es semana de Óscar, si no lo puedo evitar. Gracias a la ABDA y a Jesús por darnos la oportunidad, a Jorge y a mí, a dos nuevos parlamentarios, a dos nuevas parlamentarias de la Asociación Parlamentaria de estar aquí hoy. Creo que es importante precisamente porque en la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos Animales procuramos trabajar siempre en un modelo de trabajo cooperativo. Estamos en una nueva legislatura, además, lo decía Jesús antes, en la que ha habido y siguen sumándose muchas nuevas adhesiones, y tenemos algunas compañeras parlamentarias aquí que no vamos a dejar que se escapen sin sumarse a la asociación. Y por eso cuando recogemos las experiencias que nos ofrecen las profesionales en este estudio, pensamos entre todas que es mejor que abramos un nuevo turno, una nueva tanda de debate, de aportaciones colectivas, y que las posibles iniciativas o el cómo se van a recoger y dar traslado parlamentario a todas las experiencias que recogen este estudio se hagan de forma cooperativa de nuevo con las nuevas adhesiones. Hemos intentado un poco, primero para que sirva de refresco de todas las ideas que se han volcado hoy y para que nos sirvan a nosotras también, para empezar a enfocar el trabajo y empezar a enfocar el cómo queremos que se trasladen a través de iniciativas parlamentarias todo el aprendizaje que está recogido en este estudio. Bueno, pues hemos hecho un pequeño resumen de las que creemos que son las ideas centrales. Yo creo que es innegable pensar que la primera idea central que se nos traslada hoy es que todos los seres humanos tenemos la capacidad innata de sentir, tenemos por lo tanto la capacidad innata de recoger las necesidades emocionales, de reconocer necesidades emocionales en los demás también, de saber que la empatía es una respuesta innata que nos conecta también a los demás, y que la empatía sobre todo es una emoción social. Los niños, las niñas tienen la capacidad de comprender la diferencia entre el yo, entre lo que son por sí mismas y lo que es el otro, y tienen una conciencia de sentimientos independientes de los suyos propios. Saben que el resto de seres son sintientes y pueden sentir independientemente de sus experiencias. Desde su nacimiento van imitando emociones de los demás, de todos los seres que tienen a su alrededor, y probablemente este es el precursor de todas sus respuestas empáticas posteriores. Un niño, una niña que crece motivada para sentirse a gusto consigo misma, tiende a empatizar de una forma mucho más natural con los demás. Personas capaces de regular sus emociones y las que perciben en los demás van a ser muchísimo más capaces de desarrollar respuestas empáticas positivas. Las personas que experimentan habitualmente estas emociones positivas se preocupan mucho menos por sus necesidades personales y tienden a responder con muchísima más facilidad a las necesidades de los demás. Por lo tanto, es lógico pensar que extender estas habilidades emocionales y estas habilidades relacionales entre humanos a nuestras relaciones con animales no humanos es un paso lógico que debemos dar. Un niño, una niña que desarrolla un vínculo afectivo con un animal incrementa el nivel de empatía que va a tener hacia otros animales, que no sea ese miembro de su familia. ¿Por qué introducir entonces toda esta empatía hacia los animales en los programas educativos? Bueno, pues primero porque se sustentan tanto en la educación de conductas como en la educación de emociones. Segundo, porque trabajan aspectos de habilidades cognitivas y porque trabajan aspectos de habilidades emocionales. Trabajan la compasión por todos los seres vivos, fomentan el sentido de la responsabilidad, la autoestima, imprescindible para un desarrollo, para una evolución positiva como seres humanos. Hay una estrecha relación entre la educación y la empatía hacia los animales y la cultura de paz entre los seres humanos, y por lo tanto hay una estrecha relación entre la violencia que se ejerce contra los animales y la violencia interpersonal. El ámbito educativo, que todas reconocemos como una parte esencial en la formación de nuestros niños y niñas y jóvenes, y por lo tanto la educación formal, son tal vez el medio más importante para dotar de habilidades inter e intrapersonales y de valores éticos a nuestros niños y niñas, y una herramienta esencial
para desarrollar estas habilidades y valores es la utilización pedagógica de la biofilia. Lo explicaba muy bien Maribí, del vínculo emocional innato que los seres humanos tenemos hacia los demás seres vivos. Este vínculo hay que valorarlo especialmente en el uso que se le dé en la aplicación de programas educativos, de desarrollo de habilidades personales y sociales. Niños, niñas y jóvenes generalizan ese respeto hacia los seres humanos de forma automática. Igualmente, es esencial para detectar problemas en conductas disociales, puesto que hay una correlación entre la violencia hacia colectivos victimizables y posteriores conductas patológicas. Respecto al bullying, al acoso escolar, que creo que es la trama esencial que tratábamos de exponer y resolver hoy, en España queda claro que existen altos costes económicos, pero también altos costes psicosociales con respecto a la intervención y con respecto a la prevención. Introducir, por lo tanto, la protección a los animales en currículums escolares contribuye a que se adquieran habilidades sociales como la empatía, como la expresión de la afectividad, como el control de la agresividad. Y se aprende a resolver conflictos sin violencia, se aprende autocontrol de la impulsibilidad y se aprenden miles de habilidades empáticas imprescindibles y de aplicación en el resto de nuestras vidas. De igual modo que las conductas agresivas contra los animales son un baremo predictivo de la agresividad hacia los humanos, educar en el respeto a los animales previene actitudes agresivas, previene actitudes violentas hacia otros, dentro del aula y también fuera de ella. Aplicar programas educativos inclusivos, concluyo con esto, inclusivos en el respeto por los seres sintientes, es básico para el aprendizaje de habilidades de inteligencia emocional, para eliminar, por lo tanto, el coste social, el coste personal y el coste económico que generan cada día las conductas carentes de dicha inteligencia. Me sumo a la petición de un mundo mejor, me sumo a la idea de que cómo tratamos a nuestros animales mide el grado de evolución que tenemos como sociedad y por lo tanto caminemos hacia un respeto de todos los seres sintientes. Muchísimas gracias. No se incluye en el currículum, es una cosa que queda fuera, es algo extraescolar y hay que gestionarlo con la empresa. Hoy en día la receptividad suele ser mayor, aunque al final lo más fácil y más cómodo es decir, soy budista, no como ni carne ni pescado ni nada, entonces te atienden, si no puedes tener algún problema. Pero luego esto es una cuestión política. En Valladolid, por ejemplo, hemos conseguido que haya dos partidos que en su programa electoral lo lleven incluido la posibilidad de comedor vegano en los colegios. Pero esto, el currículum no puede entrar ahí, es imposible. No llega al comedor vegano. O sea, no llega al comedor de ningún tipo. Así es. Sí, yo por responder... No, es que a lo mejor eso tiene más que ver con el aspecto. sí, yo sobre esta cuestión y alguna otra, brevemente, evidentemente el menú en los colegios no es un tema de política estatal, es un tema de política autonómica y me consta que hay alguna comunidad autónoma donde se ha abierto el debate y yo creo recordar que en las Cortes de Aragón hubo una iniciativa para incluir el menú vegano, incluso, no vegetariano, sino menú vegano en los colegios y creo recordar que se aprobó. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener experiencias en los próximos meses, ¿no? Y luego con respecto a la tauromaquia en los colegios, a medida que es cierto que en algunas comunidades autónomas están intentando introducir este tipo de prácticas en las escuelas, pero curiosamente cuando hubo una iniciativa legislativa popular impulsada por los sectores taurinos y se tramitó en este Parlamento, querían convertir la tauromaquia en BIC, al final salieron, el Grupo Popular corrigió todo el texto de arriba abajo, esa es la verdad, y terminó dando la etiqueta de Patrimonio Cultural Inmaterial a la tauromaquia, sin que quedara muy claro exactamente lo que eso suponía. Pero hay un detalle muy interesante, había un artículo entero que hablaba de cómo introducir la tauromaquia en los colegios, había otro artículo dedicado a que la tauromaquia fuera objeto de estudio
en las universidades, y esos 2 artículos fueron desaparecidos por la propia iniciativa del Grupo Popular. Por consiguiente, en estos momentos la legislación estatal que, entre comillas, ampara las corridas de toros no contempla nada de los niños. Es más, la expresión que empleó entonces el subsecretario de Estado de Educación era que no, que había que apartar a los niños de eso, que eso no, ellos no estaban dispuestos a llegar a eso. Por lo tanto, el debate queda en las comunidades autónomas donde están tomando esas políticas. Igual que hay comunidades autónomas que prohíben la tauromaquia, pues hay comunidades autónomas que apuestan por meter a los toros en los colegios, y bueno, pues hay que, las corridas, quiero decir, hay que trabajar para expresar el rechazo mayoritario de nuestra sociedad a esas prácticas, pues hay que llevarlo al trabajo social y al trabajo parlamentario también. Gracias. Yo quisiera también aclarar que las personas que en su comunidad estén pasando por esas vicisitudes sí que pueden encontrar precisamente en aquella fecha, en el 2013, algunas de las ponencias en contra de esa proposición, una de ellas hecha por José Enrique Zaltívar, el veterinario, y otra hecha por nosotros, y defendimos la no asistencia de los niños a ese espectáculo cruel, con lo cual lo mismo podemos hacer respecto a las escuelas. Lo digo porque está eso, y además tenemos el documento y lo podemos también enviar por mail, ¿vale? No habría ningún problema por si queréis dar una justificación teórica y tal, y están los estudios de Lequesne y de todos respecto a los efectos contraproducentes del visionado de ese tipo de, con lo cual la enseñanza todavía peor. Formación de profesor, pues si queréis que lo explique más o menos. Bueno, respecto a la formación del profesorado, sí que hemos comentado que sería una condición, creemos que imprescindible, para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas, por supuesto. Hemos hecho, concretamente en la Universidad de Valencia, algunas aproximaciones en asignaturas troncales de primero y de segundo, que nos lo han pedido algunos profesores, y entonces en los estudiantes de primero y de segundo la recepción de nuestras propuestas ha sido, la verdad es que muy bien acogida. Hemos dado incluso el programa educativo, algunas UDIs, algunas experiencias, tal y que cual, hemos dado actividades, hemos trabajado cosas y les ha parecido una muy buena herramienta y lo han recibido muy bien, insisto. Entonces, dada esa experiencia, creemos que sí que es algo que se puede hacer, y si quisieran, claro, la autonomía de las universidades, ya sabemos, si quisieran, sí que sería algo bien recibido por los alumnos, creemos, ¿eh? Y además, como nosotros tenemos experiencia, ya llevamos bastantes años impartiendo el curso de preparación al profesorado, curso de 30 horas de formación, tal y que cual, y eso, y tiene el beneficio también secundario de que es un curso con el que después pueden optar a algo más, pues la verdad es que sí que, quiero decir, pueden utilizarlo para un beneficio como traslados, concursos y tal, concursar para traslados, pues entonces también es algo que sería muy útil, y utilizar las dos formas sería lo complementario, para quienes están en ejercicio formarse, y para quienes están estudiando también formarse, y ser un equipo multidisciplinar quien les formara. Eso sí que es importante. Como hemos dicho, 2 turnos, 2 preguntas, y si no os queréis... Falta una. Sí, ¿Queda otra? una por resolver, Sí. que es la de la experimentación en animales. Venga, pues, Sí, o bueno, ahí sí que yo quería aclarar, aunque alguno de mis compañeros quiera decir algo. Mira, en los programas educativos lo que estamos trabajando es la empatía de los niños hacia los animales, la capacidad decisoria del niño para hacer a un animal víctima o erigirse en protector de ese animal. Por eso tenemos que trabajar con la empatía, que los niños puedan sentir y puedan resolver el conflicto que ellos puedan tener respecto a ayudarles o no. Los niños tienen lo que ya se llama el vínculo de apego, ¿eh? El vínculo de apego es lo que tienen ellos con sus padres, con las familias, que es el sustento tanto afectivo como físico, el emocional como el físico. Entonces, si nosotros osamos contravenir la ideología de los padres en diferentes aspectos, vamos a lograr que los niños desoigan totalmente los aprendizajes que les proponemos. Entonces siempre hay que ir con bastante cuidado, y por eso hablamos de círculos concéntricos, porque se trata de que un niño pequeño puede decidir si pisar la araña o no pisarla. Puede decidir si darle una patada a un gato o no dársela.
en las fichas que hacemos de cuáles son las necesidades, los 5 Cs, las necesidades básicas de los animales, cuáles son sus emociones, cuáles son las causas de que tengan esas emociones, el tener o no esas necesidades cubiertas, cariño, compañía, cuidados. Todo eso el niño sí lo puede resolver, porque con ese animal él puede decidir si darle todo eso para que las emociones del animal sean positivas. Puedo decidir si darle una patada o no a un gato, puedo decidir si piso la araña o no la piso. No puedo decidir si mamá, papá, abuelitos, no sé quién, mis cuidadores con quien tengo vínculo, me ponen un muslo en el plato o no. Poco a poco, en los programas educativos que tenemos construidos, sí está. Para los niños que son más mayores y pueden decidir en casa ciertas cosas, sí que en vez de hablarles del sufrimiento y tal, las granjas y tal, se les enseña primero como una de las actividades, una de las UDIs, un taller vegetariano, no llegamos a vegano, pero en secundaria, cuando ese desarrollo moral sí puede, si los enfrentamos a sus familias, no vamos a lograr entrar en los cambios que queremos lograr legislativos. Se puede hacer, por supuesto. Lo que pasa es que ya tenemos mucha experiencia, hemos entrado en muchos claustros, en muchos AMPAs, no solo de nuestro colegio, de nuestros respectivos colegios, sino en muchos AMPAs, en muchos claustros y en muchas comunidades educativas y en muchos ayuntamientos. Y entonces tenemos que trabajar a los niños. Por supuesto, en la escuela de padres se exponen otras cosas, para eso tenemos todo unos dosieres de lo que se puede trabajar o no. Pero ese es el motivo del por qué en primera instancia se trabaja la empatía de los niños con esos animales. Y cuando hacemos las prácticas de empatía, de dar una vuelta al colegio y nos vamos hacia no sé dónde y si sé menos, ¿por qué no gritamos mitad? Por no espantar a las aves, porque es que nos pasaría a nosotros si gritaran. En fin, habéis visto algunos de los ejemplos que ha puesto Chema. Así es como se debe trabajar cuando se conoce la psicología evolutiva. Por eso lo hacemos así. No podemos hacerlo de otra manera, tal y como está la sociedad. Esa era la respuesta que quería, no sé si los compañeros quisieran ampliar. No puedes. Es el papel que me toca de hacer de censor de tiempo y la empatía se impone a la democracia, así que muchas gracias por haber asistido a estas jornadas. Lo siento, no podemos alargar más en empatía con los trabajadores y trabajadoras de la Cámara. Y muchas gracias a los ponentes y las ponentes y muchas gracias a...